Muy bien, muy bienvenidos sean, ya sea buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos escuchen. A nombre de la Farmacia TV, que es quien hace posible este programa, les damos la bienvenida a este primer programa que es un podcast entre amigos, entre farmacéuticos, en donde estaremos hablando de temas relacionados con la salud. Bueno, en primer lugar, me gustaría presentar a mi coanfitriona, que es la doctora Alma Fabiola Favela. Ella estudió la carrera, la licenciatura de químico farmacobiólogo en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente obtuvo la maestría en farmacia también en la Universidad de Guadalajara y finalmente el doctorado en farmacología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Pues tiene amplia experiencia en la industria farmacéutica, actualmente es docente, ¿no?, de la Universidad de Guadalajara en la licenciatura de químico farmacéutico y pues tiene experiencia en el desarrollo, análisis de medicamentos, validación, control de calidad, regulación sanitaria, dispensación de medicamentos, farmacovigilancia, orientación farmacéutica, gestión de almacenes y farmacogenética. Tiene un currículum bastante amplio, pero bueno, lo dejamos hasta ahí. Actualmente ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, así es que pues para mí es un honor estar platicando con ustedes, con Fabi. Muchas gracias, buenos días, tardes y noches. Pues muy agradecida con el anfitrión, con los organizadores del evento, por permitirme estar compartiendo este espacio con ustedes. Y pues nada, estoy aquí para interactuar conocimiento, ya sea el que nosotros podamos otorgar o el que ustedes nos retroalimenten. Muy bien, ahora daremos presentación también a nuestras invitadas especiales. En primer lugar, por un alfabético, la químico farmacéutico Alicia Misa. Ella actualmente trabaja en la dirección de medicamentos, ¿no?, en la gerencia general de Administración de Servicios de Salud del Estado en Uruguay, en Montevideo. Ella estudió la licenciatura de químico farmacéutico en la Facultad de Química de la Universidad de UDELAR en 2006. Actualmente pertenece al Comité Científico y la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos desde 2017 y también preside OFIL Uruguay. Tiene pues amplia experiencia también en la industria. Actualmente es docente también a cargo de farmacología humana en la licenciatura de enfermería y Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Este, supongo, en Uruguay. Y bueno, pues también tiene una amplia experiencia. Yo he tenido la oportunidad de compartir con ella en diversos foros, entre ellos en la Red Latinoamericana de Uso Seguro de Medicamentos. Así es que, pues muchísimas gracias, Alicia, bienvenida, y damos paso ahorita también a la presentación de Ana Catalina Venegas. Ella también es farmacéutica, jefe de Departamento de Farmacia de la Clínica de Parrita en la Caja Costarricense del Seguro Social. Tiene como estudios, pues, actualmente se desempeña en el servicio de farmacia del Hospital también San Juan de Dios. Tiene su coordinación a cargo y tiene especial atención sobre pacientes hipertensos y diabéticos y con trasplante renal. Digamos, es coordinadora del programa de atención farmacéutica en nefrología y la coordinadora de la unidad de atención farmacéutica que está en este hospital. Es profesora también del curso de farmacia hospitalaria, de laboratorio y teoría del internado clínico universitario de la Universidad de Costa Rica
y también profesora de Cátedra de Farmacia Hospitalaria en la Universidad de Ciencias Médicas. Tiene además un máster en atención farmacéutica en la Universidad de Granada, España, y de Administración de Servicios de Salud en la Universidad Santa Lucía. También es un placer para mí compartir micrófonos aquí con Cata, así le decimos de cariño. Bienvenida Cata. Muy bien. Pues ya pasando entonces ahora a la mecánica de este programa, pasaremos a ver un video introductorio con el tema que vamos a desarrollar y platicaremos en breve al respecto. Los medicamentos pueden tratar problemas de salud y ayudar a vivir una vida más sana. Cuando se usan incorrectamente, los medicamentos también pueden ocasionar graves problemas de salud. Muchos de estos problemas pueden prevenirse. Aprenda 4 consejos para evitar errores comunes relacionados con los medicamentos. Haga preguntas. Mantenga una lista. Siga las instrucciones y almacene y deseche los medicamentos de manera segura. Pídale a su doctor, enfermera o farmacéutico que le diga los datos de cada medicina que tome. Anote toda la información importante sobre cada medicamento. Su medicamento podría no funcionar si usted no sigue las instrucciones. Si toma demasiado o muy poco, puede hacerle daño. Pregúntele a su médico, enfermera o farmacéutico cómo debe deshacerse de los medicamentos no utilizados. Las principales razones de este mal uso son que muchas personas no completan los tratamientos al sentirse mejor que cuando empezaron. Olvidan la dosis, no respetan el horario indicado o no informan al médico o al farmacéutico sobre los síntomas. Adquiere siempre tu medicación en la farmacia o en el área encargada para dicho fin. La farmacia es el único lugar autorizado para dispensar medicamentos. La compra de medicamentos en otros establecimientos o en internet no garantiza su seguridad y calidad. También acudiremos a nuestra farmacia habitual para entregar los medicamentos caducados con el fin de que sean eliminados correctamente. Muy bien, pues como vemos el tema es amplio, entonces hablar de uso racional de medicamentos significa hablar de que el paciente reciba el medicamento adecuado para sus condiciones clínicas particulares, ¿no? En el tiempo preciso, ni más ni menos, y al mejor costo posible. Esto es básicamente el concepto, que no es un concepto nuevo, es un concepto desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, preocupada por el manejo inadecuado de los medicamentos, y desde 1985, posterior a una reunión que tuvieron, pues hicieron un comunicado respecto a este tema. Para hablar un poquito del siguiente tema, que es, digamos, relacionado al mismo, la cadena terapéutica del medicamento, le pediré a mi confitriona, la doctora Alma Fabiola Favela, que nos platique al respecto. Gracias. Bien, la cadena terapéutica del medicamento es importante que la identifiquemos porque en cada uno de los procesos del uso del medicamento podemos evitar errores que nos llevan al uso inadecuado. Y este uso inadecuado a su vez nos lleva a que tengamos ineficacia terapéutica o inseguridad. Como primer punto tenemos el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico pues lo realiza propiamente el médico basándose en el historial clínico del paciente, los síntomas, lo que está presentando en ese momento el paciente, además de apoyarse en técnicas diagnósticas. Hacer un diagnóstico adecuado pues ya nos va a llevar a que la prescripción y todos los demás pasos de la cadena sean adecuados. El siguiente punto es la prescripción. En México, quien prescribe medicamentos pues son los médicos y en algunos casos también los dentistas. Entonces, en ellos cae la responsabilidad de la prescripción del medicamento. Entonces, el médico debe de conocer bien
obviamente el historial clínico del paciente, porque va a tener que incluir si presenta algún tipo de alergia u otras situaciones previas a los medicamentos, además del diagnóstico o la enfermedad que está presentando el paciente. Entonces, se tiene que hacer una prescripción adecuada para el paciente con base a su edad, a su enfermedad, a los demás medicamentos que está teniendo el paciente para no generar interacciones medicamentosas que pueden poner en riesgo o la salud o la vida del paciente. Como siguiente punto, tendríamos la dispensación. En México, pues la dispensación debería estar a cargo de un farmacéutico en una farmacia, ya sea una farmacia hospitalaria o una farmacia comunitaria. Sin embargo, de pronto no vemos esa situación de dispensación, solo vemos la venta y el suministro de medicamentos, que también tiene otros procesos en los que vamos a asegurar que el medicamento esté estable, que sea eficaz y que sea seguro para el paciente. Y después viene la parte de la administración de medicamentos, que en un hospital queda a cargo de las enfermeras, pero en casa pues queda a cargo del propio paciente o de los familiares. Entonces, esta parte de la administración es muy importante porque a veces no sabemos cómo tomar el medicamento o lo tomamos con bebidas que no son adecuadas, que pueden producir ineficacia terapéutica o una inseguridad. A veces, como decían en el video, que los horarios son inadecuados, ¿no? Entonces, tendríamos que concientizarnos como pacientes y como profesionales de la salud cómo es la administración del medicamento para que pueda llevar a un final adecuado. Y por último, es el desecho de los medicamentos o la disposición final de los medicamentos, pero previo a esto es el seguimiento del paciente, ¿no? Que es parte de la cadena terapéutica. Entonces, el seguimiento del paciente lo va a hacer el profesional de la salud, que puede ser el médico que atendió al paciente, dándole seguimiento a lo que prescribió y cómo el paciente ha evolucionado, o también puede estar a cargo del farmacéutico, que puede dar orientación farmacéutica y seguimiento de la evolución del paciente. Muy bien, excelente. Básicamente aquí podemos observar todo lo que lleva este tema. Ahora le doy la palabra a Cata, por favor, si nos haces un resumen de cómo se maneja con el paciente específicamente los beneficios del medicamento. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dijo Carlos. Bueno, específicamente hablando, bueno, primero en general, ¿verdad? De cualquier paciente, y me voy a enfocar un poquito en el paciente renal, ¿verdad? Que es con el que yo trabajo específicamente. El uso racional de medicamentos yo lo veo impactante a nivel del acceso principalmente, ¿verdad? Yo sé que ahora Alicia pues va a mencionar más desde el punto de vista ya administrativo, yo lo voy a mencionar un poquito desde el punto de vista también clínico, ¿verdad? Los pacientes renales pues tienen muchísimas complicaciones, como todos conocemos, ¿verdad? Tienen muchas comorbilidades asociadas a su enfermedad y complicaciones, y cada una de esas comorbilidades y complicaciones pues requiere del uso de medicamentos. Entonces, si no hacemos un uso adecuado de medicamentos, pues no vamos a tener ese acceso a ese paciente, ¿verdad? Vamos a tener problemas incluso de abastecimiento. ¿Qué pasa con el paciente renal? Tenemos 5 estadios, ¿verdad? Desde el más básico del 1 hasta el 5. El paciente que llega al estadio 5 requiere una terapia de sustitución renal, lo cual incluye o hemodiálisis con todos los insumos que se requiere, y la diálisis peritoneal, por otro lado, que es los sueros que utilizamos, ¿verdad?, para realizar la terapia del paciente. Y por supuesto, si llegamos ya al trasplante renal, pues vamos a ocupar otra gran gama de medicamentos, ¿verdad?, que necesitamos para que ese paciente pues logre tener su control. Entonces, primero el acceso, que lo garantizamos con un uso adecuado. Además, cuando logramos que ese paciente utilice el medicamento que requiere, en la dosis que requiere, para la indicación que requiere, pues evidentemente vamos a lograr un mejor control de ese paciente, vamos a disminuir las mortalidad de ese paciente, ¿verdad? Y por supuesto vamos a tener un paciente mucho más funcional. Entonces, creo que principalmente en esto es que se da el impacto, ¿verdad?, del uso racional de medicamentos, de tener pacientes
que van a estar mejor clínicamente, ¿verdad? Y que también van a poder desempeñarse más en la sociedad. Importante pensar, ¿verdad? En el paciente en general, ¿verdad? Pero sobre todo en el paciente renal, que esta serie de complicaciones o comorbilidades que el paciente tiene son las conocidas por todo el mundo: diabetes, hipertensión, dislipidemia, y todas estas pues enfermedades requieren que utilicemos los medicamentos adecuados y que todos tengamos acceso a ellos para poder tener un control. Excelente, muy bien. Bueno, ahora le pasamos el micrófono a Alicia, que nos platicará un poquito de la gestión en sí del medicamento. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, tal cual. Por aquí estamos al mediodía. Mi lugar de trabajo es básicamente a nivel hospitalario y básicamente a nivel de gestión, ¿verdad? Para hacer una buena gestión tenemos que tener un uso racional del medicamento, definitivamente, visto en toda la cadena del uso del medicamento. ¿Ah? ¿Por qué razón? Básicamente, Cata acaba de decir, el acceso al medicamento es fundamental para poder atender los problemas de salud. Entonces, pocos son los lugares en el mundo en donde pueden disponer de recursos económicos suficientes como para no preocuparse, ¿verdad?, por el abastecimiento y el acceso al medicamento. Ustedes saben que si vemos estadísticas de la OMS, el 50% dice la OMS, ¿no?, que el 50% se recetan o dispensan o venden medicamentos en forma inadecuada. Fíjense que la mitad de los medicamentos que son indicados, recetados, dispensados o vendidos, se hacen de forma inadecuada. Otro dato importante es que 1/3 de la población mundial carece, en realidad no tiene acceso a los medicamentos esenciales, con lo cual nos deja en un lugar bastante complicado, ¿verdad?, si uno quiere hablar del uso racional del medicamento. Supongamos, en el mejor de los casos, que disponemos de los suficientes recursos materiales como para poder, económicos, para poder acceder al medicamento. Disponemos del medicamento, pero también hay que hacer un uso racional hacia afuera de ese medicamento, tanto en las instituciones como a nivel de farmacia comunitaria, de farmacia en la cual se venden los medicamentos. Hay, para mí, que Carlos lo comentó, 4 pilares fundamentales, que son tener el medicamento adecuado según la necesidad de cada paciente, con la dosis adecuada y teniendo en cuenta cuál es su estado de salud. Eso es fundamental para hacer un uso racional del medicamento. Cata trabaja especialmente con los pacientes renales, pacientes diabéticos, hipertensos, que son una gran proporción de nuestra población, ¿verdad?, que sean indicados en la dosis correcta, pero también en el periodo correcto. No sé en sus países si existe la posibilidad de que el médico prescriba tratamientos por tiempo prolongado. Es decir, nosotros acá le llamamos carné de crónico, pauta de crónico, tratamiento prolongado, en el cual se cronifica muchas veces la indicación mucho más extendida en el tiempo de la necesaria, ¿verdad? Por varios factores, porque el paciente va a otra consulta simplemente a repetir la indicación sin que haya una nueva indicación, una nueva evaluación de ese paciente, y por lo tanto se va cronificando en el tiempo, y eso hace que el consumo de medicamentos sea elevadísimo y en forma inadecuada. Quizás ya no lo necesita en su estado de salud. Otra de las estrategias, digamos, ahora sí hablando de estrategias, es tener una buena selección de medicamentos que tenemos en nuestro Vademécum o listado de medicamentos disponibles para que el médico prescriba.
¿verdad? Tenemos que tener en cuenta de qué nivel de atención estamos hablando. Si estamos hablando de un hospital de alta complejidad o de un hospital especializado, como puede ser un hospital pediátrico, un hospital oncológico, ¿ah? O simplemente un centro de salud en donde se atiende primer nivel de atención, o sea que apuntamos a la prevención, ¿verdad? Al seguimiento del paciente no complicado, y eso hace que tengamos que tener una muy buena selección de qué medicamentos para tener un buen acceso al medicamento. Ni que hablar, volviendo a la prescripción, el médico debe conocer los medicamentos, pero también debe de tener el suficiente conocimiento farmacológico. No sé en sus países, pero en mi país, farmacología para los médicos es una materia de un semestre, nada más, ¿verdad? A ellos les da lo mismo moler una tableta, un comprimido, disolverlo en café o en lo que sea, ¿verdad? O un inyectable intramuscular administrado por vía intravenosa. Eso lo desconocen completamente y ahí es donde los farmacéuticos tenemos nuestro mayor trabajo, ¿verdad? Y por último, penúltimo, la dispensación. El químico farmacéutico o farmacéutico tiene que estar atento a todas las indicaciones para luego hacer una buena dispensación. En la medida que se pueda, hacer validación de esas indicaciones para una correcta dispensación, ¿verdad? Realizar auditorías de historias clínicas, ¿verdad? En nuestro país podemos hacer auditorías de historias clínicas, en muchos lugares tenemos actuación en la historia clínica, ¿verdad? En la cual nos comunicamos con el médico tratante. Y por último, sí, educar, empoderar al paciente. El paciente tiene derecho de saber qué medicamento se le está indicando, para qué sirve, cómo se usa, ¿ah? Para que después pueda hacer un uso racional del medicamento, indicarle al paciente que los medicamentos tienen beneficios, pero también tienen problemas relacionados con el medicamento, reacciones adversas, ¿verdad? Hay medicamentos que son para una población y para otra no, porque si no van a traer problemas de salud. Y por ende, educar al paciente para evitar la automedicación o la autoindicación. ¿Ah? No es, tengo el medicamento en casa, lo tomo, o el vecino, ¿verdad? O un amigo o un familiar me indica un medicamento, desconociendo las propiedades de ese medicamento, pero también cuáles son las contraindicaciones de ese medicamento. Muy bien, excelente. Ahora platiquemos un poco, Fabi, si nos dices en qué acciones llevan a un uso inadecuado, precisamente, un poco construyendo sobre esa idea del medicamento. ¿Qué nos puedes recomendar al respecto? Pues igual, podríamos dividirlo en la parte médica, en la parte del uso como paciente y en la parte de las estrategias o la forma en cómo en los sistemas de salud atienden a los pacientes, ¿no? Correcto. Entonces, por ejemplo, en el caso de los médicos, pues desde que no se hace un diagnóstico adecuado, pues se le puede dar un medicamento inadecuado o insuficiente para el paciente. Normalmente, pues la guía de los médicos son estas guías farmacoterapéuticas donde ya está bien establecida la dosis o la posología en sí para un paciente. Sin embargo, no se toman en cuenta otros factores que puede tener el propio paciente. Por ejemplo, una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática o algunas otras alteraciones clínicas. Por ejemplo, si le van a dar un antibiótico, pero no está considerando que a lo mejor ese paciente tiene una gastritis crónica y eso no te lo dice la guía farmacoterapéutica. Entonces, ese es un análisis que el médico debería de hacer para poder hacer una prescripción adecuada. Los grupos más riesgosos pues son los niños y los ancianos, ¿no? Que no hay estudios y no hay formas de dosificación adecuadas para ellos y se ajustan al peso, a la talla o a ciertas condiciones más que nada fisiológicas, pero en medida y talla del paciente. Sin embargo, tendríamos que considerar situaciones como su metabolismo deficiente o otras situaciones fisiológicas propias de esos grupos de pacientes.
En el caso de los pacientes, como paciente adulto, pues recurrimos, como ya lo mencionaba la química Alicia, a la automedicación, ¿no? Tenemos botiquines en casa porque hubo un tiempo que no nos acabamos un tratamiento y nos lo dieron para un dolor de cabeza y nosotros lo volvemos a tomar para eso, ¿no? Entonces, estas formas de automedicarnos irracionalmente nos llevan a un uso irracional. ¿Qué puede pasar? Pues que tengamos efectos adversos o que agravemos una enfermedad que ya tenemos o que enmascaremos una enfermedad que está sucediendo. Ejemplo, me duele la cabeza, tomo una aspirina, bueno, un ácido acetilsalicílico y se me quita el dolor de cabeza, pero tal vez ese dolor de cabeza es porque tengo un problema de presión arterial alta o tengo un problema de glucosa. Entonces estoy enmascarando la enfermedad por una automedicación que yo estoy haciendo porque me autodiagnostico, perdón. También en el caso de los pacientes, aunque nos den una prescripción el médico, a veces incumplimos en las tomas de los horarios. Los esquemas de pronto nos dicen cada 8 horas, pero no nos dicen a qué horas podría ser, o coincide con la toma de 3 medicamentos al mismo tiempo, o con los alimentos, y esa información no nos la dicen los médicos, que no puede, por ejemplo, no nos podemos tomar con los alimentos, o que no nos podríamos tomar 3 medicamentos al mismo tiempo porque hay una interacción farmacocinética. Entonces, ese tipo de información se tiene que dar al paciente para que no caigamos en el uso irracional, ¿no? Obviamente en México y creo que en otros países de Latinoamérica, el uso de otras sustancias, de remedios caseros y eso, pues nos llevan a un uso inadecuado. Y en el caso de la administración, una que va por parte de la responsabilidad del paciente, pero otra también en los hospitales, pues por parte de las enfermeras, por la carga de trabajo a veces no dan las dosificaciones en los tiempos adecuados para el paciente, o el suministro y el abasto de los medicamentos es insuficiente y entonces cambian los medicamentos por una alternativa terapéutica que a veces puede ser funcional y a veces no, ¿no? Y a veces también pasa sobre la disposición de medicamentos que los pacientes consiguen medicamentos falsificados porque está a menor precio, porque no tienen dinero para conseguirlo y hay un lugar donde supuestamente venden medicamento a bajo precio, pero son medicamentos falsificados, entonces hay un riesgo latente de no tener el efecto y el riesgo mayor de enfermar o tener la muerte, ¿no? Excelente, muy bien, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Cata, si también nos hace favor de platicarnos un poquito de cómo se involucra el equipo de salud, ¿no? ¿Qué significa esto? Ya sabemos esta parte de la cadena, etcétera, se ha platicado, pero sabemos que a final de cuentas esto es un trabajo de varias personas. Entonces, si nos das tu participación, tu punto de vista al respecto. Gracias. Pues sí, la participación, como ya lo han mencionado, ¿verdad? Ambas colegas, es de todo el equipo de salud, ¿verdad? Sí voy a referirme un poco más a la participación del farmacéutico, que me parece que es, bueno, para lo que estamos más acá, pero obviamente todos, casi todos, he visto que hay enfermeras también, no sé si hay otros profesionales más, en el chat estoy viendo mensajes. Les voy a hablar desde el punto de vista de mi país y englobado en lo que ha establecido la OMS, ¿verdad? Para lo que es la participación del farmacéutico en lo que tiene que ver con el uso racional de medicamentos, ¿verdad? Hablamos de que debería haber farmacéuticos que trabajen en la elaboración de las listas de medicamentos esenciales, ¿verdad? Acá, y creo que tal vez cuando haya el tiempo libre y tal vez incluso en el chat lo podemos hablar porque sabemos que cada país trabaja de forma diferente, ¿verdad? Acá tenemos por dicha la participación o contamos con la participación de diversos farmacéuticos en la elaboración de lo que llamamos acá en la seguridad social, que es donde yo trabajo, la lista oficial de medicamentos. Entonces, hay participación, pues obviamente de médicos también, médicos especialistas, pero también hay participación del farmacéutico. También lo que es la participación de todo lo que del profesional del área de la salud en los organismos nacionales que sean de tipo multidisciplinario, ¿verdad? Que sean los que están autorizados para
coordinar las políticas de uso de medicamentos. Creo que en cada uno de nuestros países pues tenemos un Ministerio de Salud, ¿verdad? Y ese Ministerio de Salud es el que va a participar con este tipo de políticas. En Costa Rica también, afortunadamente, pues tenemos muchos farmacéuticos trabajando ahí y tenemos incluso, bueno, pues un farmacéutico que es el que trabaja en la parte de dirección de medicamentos. También la participación multidisciplinaria y especialmente el farmacéutico en la elaboración de las directrices clínicas, ¿verdad? Cuando se elaboran las guías de manejo de enfermedades, principalmente las enfermedades crónicas, pues es muy importante la participación del farmacéutico. Acá lo hemos logrado y cuando ustedes tengan la oportunidad de revisar nuestras guías clínicas en el manejo de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de lipidemia, además, van a ver siempre que hay participación de varios farmacéuticos, pues obviamente también de médicos, enfermeras, nutricionistas, terapistas físicos, ¿verdad? De toda la cadena de profesional, pero sí siempre va a haber participación activa del farmacéutico ahí. También juega un papel muy importante los comités de medicamentos y terapéutica. Acá en mi país contamos con el Comité Central de Farmacoterapia, que es el que se da a nivel institucional de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero además tenemos comités locales de farmacoterapia en cada uno de los hospitales, tanto nacionales como regionales, que son los que nos ayudan con los temas como los que mencionaba Ali anteriormente, ¿verdad? Hasta cuándo poder prescribir un medicamento, ¿verdad? Para qué tipo de patologías, principalmente pues aquellos medicamentos que se salen de nuestra lista oficial de medicamentos, ¿verdad? Y que requerimos comprar con partidas presupuestarias, aparte. En esos comités de farmacoterapia siempre ha brillado la figura del farmacéutico en este país. Es muy gracioso porque teóricamente el farmacéutico está contemplado para ser el secretario del comité de farmacoterapia a nivel local, pero en nuestros hospitales, ¿verdad? Y eso será creo que porque somos un poquito ordenaditos y cuadraditos, decimos acá, ¿verdad? Todo lo hacemos como muy ordenado, pero acá se ha dado la particularidad de que la mayoría de los comités locales de farmacoterapia, el farmacéutico es el coordinador del comité. Esa responsabilidad ha caído en manos del farmacéutico. Creo que eso habla bien de nuestra profesión también. También importante la participación tanto de los médicos, farmacéuticos, enfermeras y demás en lo que son la elaboración de los programas de estudio, ¿verdad? A nivel de las universidades. Porque si no atacamos o no hablamos de este tema de uso racional de medicamentos desde que estamos formándonos, pues es muy difícil, ¿verdad? Que cada profesional se vaya con esto en la cabeza, ¿verdad? Es muy común también que vamos a hablar de los médicos en este caso, porque son los que tal vez tienen el acceso así a todas las moléculas nuevas, ¿verdad? Y ese bombardeo para que ellos prescriban siempre el último medicamento que está en el mercado, ¿verdad? Y que sabemos que eso en la parte administrativa y de farmacoeconomía, como lo mencionaba Ali, pues no es tan sencillo de manejar, ¿verdad? A nivel país. Entonces, muy importante siempre la participación de los profesionales y hablando específicamente de los farmacéuticos en el manejo de esa elaboración del plan de estudio de la parte curricular en la que se incluya lo que es el uso racional de medicamentos. Otro punto importante, la participación del farmacéutico en la regulación, ¿verdad? En la parte de regulación, tanto registro como auditoría de la parte de los medicamentos y creo que eso se cumple a nivel latinoamericano. Bueno, acá en mi país, pues sí, hay una participación muy fuerte, ¿verdad? Los farmacéuticos son los que hacen realmente el registro de medicamentos a nivel país y lo hacen incluso, bueno, pues sabemos todos que a nivel de las compañías farmacéuticas, ¿verdad? Grandes son los farmacéuticos los que elaboran esa parte de registro. También la parte de recurso que mencionaba Ali, pues obviamente es muy importante. Si no tenemos el dinero para comprar los medicamentos, ¿cómo accedemos a esos medicamentos? Entonces, es muy importante también la participación del farmacéutico ahí, ¿verdad? Por lo que mencionaba Alicia y lo que todos sabemos, la parte de la formación en medicamentos, que es nuestro fuerte y no el de otros profesionales de la salud, por lo menos no tanto. Entonces sí es muy importante que haya esa figura del farmacéutico. En este país contamos con la ventaja de que pues tenemos en el almacén, por lo menos central de medicamentos de la Seguridad Social, hay una farmacéutica que es la regente de la parte del almacén de medicamentos. Contamos con una coordinadora nacional de servicios farmacéuticos, que es una farmacéutica y que también
se ve involucrada en esta parte de lo que es coordinar cantidades y demás de medicamentos o tipo de medicamentos que se deberían comprar. Y pues también tenemos en este momento el gerente de logística de la Seguridad Social, es un farmacéutico también. Y de penúltimo, como diría Ali, empezamos con la participación en los equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Es importante esa integración de farmacéuticos, médicos, microbiólogos, como le decimos acá, terapistas físicos, trabajadores sociales, psicólogos clínicos, perdón, esa participación en equipo que nos ayuda a llegar realmente a este uso racional de medicamentos. Por lo menos en la seguridad social contamos con esos grupos interdisciplinarios en los que trabajamos por patologías, si bien es cierto, ¿verdad? Pues tenemos un equipo para VIH, un equipo para nefrología, por ejemplo, un equipo para hipertensión, un equipo de clínica de lípidos, un equipo para rehabilitación cardíaca, y siempre hay participación del farmacéutico por dicha. Y el último punto, que no es menos importante, creo que de lo más importante, es la participación de todos, de todo el equipo, en lo que es la información y la educación, ¿verdad? Al público en general. ¿Y esto cómo lo logramos? Pues lo logramos simple y sencillamente como farmacéuticos en nuestra farmacia particular o en nuestra farmacia hospitalaria, ¿verdad? También lo logramos a través de los centros de información de medicamentos que contamos acá en Costa Rica, tanto SIM como a nivel de por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, donde tenemos un centro de información de medicamentos que es nacional, ¿verdad? Y que nos ayuda también para solucionar tal vez esas consultas que se da de la población y que no tiene que ver específicamente con medicamentos de la seguridad social, sino también con medicamentos de la parte privada. Es importante participar en todas estas actividades para hacer un uso racional del medicamento. Ahora, Alicia, si nos hace el favor de platicarnos acerca de estas estrategias específicas que se llevan a cabo en tu país y en tu hospital, en tu experiencia en general, acerca de favorecer el uso racional del medicamento. Bien. A modo de terminar lo que dijo Cata, que me pareció súper importante, parece ser que los químicos solos no vamos a poder, o sea, los farmacéuticos solos no vamos a poder sacar esto adelante. Eso seguro. ¿Ah? Por más experiencia y digamos, el que sabe de medicamento es el farmacéutico, ¿verdad? Pero solos es imposible. Por eso Cata iba nombrando a cada uno de los integrantes del equipo de salud con los cuales hay que trabajar. Y leyendo un poco lo que aparece en el chat, es difícil, ¿verdad? Porque hay que tener recepción del otro lado. Nosotros podremos tener muchas ganas de trabajar en equipo, pero a veces los equipos no se forman o no duran en el tiempo, que esa es otra de las cosas, ¿verdad? Porque a veces no se logran visualizar los resultados y las ventajas de trabajar en equipo para lograr un uso racional del medicamento. Bueno, como estrategias, Cata lo nombró, yo lo había nombrado antes, tener una buena selección del vademecum. Algo importante es que se realicen controles de la dispensación. Simplemente les marco un ejemplo que nos pasó el año pasado, año pandémico, ¿verdad? Preocupados por otras cosas, en el cual una especialidad médica nos solicita incorporar al vademecum determinado medicamento que iba a ser utilizado muy protocolizado, ¿verdad? Para pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca, nuevos medicamentos, capaz que saben a cuál me refiero. Bueno, iban a ser nada más que 10 pacientes, una prevalencia baja, ¿verdad? Bueno, en un abrir y cerrar de ojos, resulta que tenemos 150 pacientes, ¿verdad?, en tratamiento con este medicamento en forma mensual y creciendo. ¿Qué sucedió? Bueno, no se hicieron, como les había dicho, los controles, el seguimiento,
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos el mismo dinero para comprar todos los medicamentos y ahora tenemos que comprar este medicamento de alto costo, de alto precio, a un mayor volumen de personas, ¿verdad? Entonces, el control, las auditorías es fundamental, son estrategias que tienen que estar siempre, sí o sí, en nuestra farmacia. La dispensación tiene que tener controles, ya sea que la receta sea papel, ¿verdad? La receta sea en un papel o sea una prescripción electrónica, tiene que realizarse controles. Cata nombraba de las guías o los protocolos de uso, creo que la compañera allí contigo, Carlos, también lo nombraba. Bueno, no todas las instituciones tienen guías y usos protocolizados de medicamentos o no de todos los medicamentos. Entonces hay que darles seguimiento. Esa es otra de las estrategias para un uso adecuado. Les había dicho de la educación, también la capacitación, ¿verdad? La capacitación al personal de enfermería, capacitar al médico, mostrarle. Hablan en el chat de las presentaciones pediátricas, que no son las suficientes, ¿verdad? Formulaciones realizadas y pensadas a dosis pediátricas. Bueno, allí hay que buscar la estrategia para evitar mal gasto de medicamentos, quizás hacer fraccionamientos, hablan de dosis, de realizar dosis unitarias, quizás ponerse a trabajar un poco a ese nivel. Bien. Otras estrategias que también tenemos en el lugar donde trabajo es restringir, por ejemplo, los medicamentos a las especialidades, ¿bien? Y de esa manera acotamos quienes tienen posibilidad de prescribir el medicamento, ¿ah? Porque uno habla de uso racional y rápidamente se le viene a la cabeza el mal uso del medicamento. Y yo les contaba en la reunión que tuvimos previa a esto, contándoles un poco cómo es cómo es nuestro sistema de salud. La mitad de la población del Uruguay se atiende a nivel público, ¿verdad? Con el mayor prestador de servicios de salud, que es en donde trabajo, y en la parte, digamos, de gerencia de medicamentos. Y el usuario, ¿verdad? El paciente no tiene que abonar ningún ticket, o sea, no hay un copago, ¿verdad? Del medicamento. Y por lo tanto, el costo es cero para el paciente. Pero también el costo es cero, visualizándolo por parte del prescriptor. Y entonces el prescriptor prescribe básicamente lo que el paciente le solicita. Así de mal estamos. Entonces, el paciente sale con 20 medicamentos, ¿verdad? Indicados, los cuales posiblemente precise quizás la mitad o menos, ¿bien? Y el resto es por si me duele algo, por si me da acidez, por si lo precisa alguien en mi casa, en mi familia, ¿bien? Entonces, hay muchísimas estrategias que podemos utilizar, hay que pensarlas, pero vuelvo a lo primero, hay que tomarlas, digamos, las decisiones en conjunto, ¿verdad? Porque farmacia puede ser muy estricto, ¿verdad? Cata dice los químicos farmacéuticos somos los secretarios del comité de farmacia, y no es así, pero es verdad, somos los que llevamos todo, porque somos los que tenemos toda la información, ¿verdad? Somos los que estamos siempre en las reuniones, ¿verdad? Siempre atentos. En mi caso soy la que además gestiono la compra de los medicamentos y por lo tanto siempre tengo que estar. Y siempre soy la mala de la película, porque si bien hay cosas que terapéuticamente pueden estar muy correctamente indicadas, o compro uno o compro 100 medicamentos para 100 personas, ¿verdad? Entonces hay que hacer una evaluación farmacoeconómica fundamental para que las instituciones de salud sobrevivan y se sostengan en el tiempo. Muy bien, excelente participación. Muchas gracias a todos, a todas ustedes por participar. Como ven, hemos estado platicando y dando nuestras opiniones acerca del tema.
Pero ahora vamos a pasar a una sección que nosotros denominamos la voz del paciente. Allí escucharemos precisamente qué piensan los pacientes respecto a los medicamentos, cómo los usan, si saben para qué sirven, cómo los desechan, etcétera. Vamos a pasar a esa sección y regresamos para platicar un poquito al respecto. ¿Sabe para qué sirven los medicamentos que su médico les receta? Sí. Sí. ¿Sabes para qué sirven los medicamentos que tu médico te receta? Pues relativamente no tanto, nomás por la receta, pues uno confía más bien en lo que en el médico, ¿no? El que él ya sabe, ¿no? Okay. ¿Sabes para qué sirven los medicamentos que tu médico te receta? En algunas ocasiones, la mayoría de las veces sí. Ok, ¿y sabes cómo tomarlos? Solamente sigo las indicaciones que me da mi médico. ¿Sabe para qué sirven los medicamentos que su médico le receta? Algunas veces sí, otras no, la verdad. Otras no. Ok. ¿Y usted sabe cómo tomar esos medicamentos que el médico le receta? Bueno, cuando son recetados, como tú lo mencionas, pues sí, porque pues nos indican qué tantas horas o así, pero si yo me autorrecetara, pues no, la verdad no sabría. ¿Y sabes cómo tomar los medicamentos que tu médico te receta? Sí, la gran mayoría de veces pues por lo mismo de que te lo receta, ¿no? Cada cuánto lo tienes que tomar y cómo tomártelos, ¿no? ¿Sabe cuáles son los posibles efectos secundarios de los medicamentos que le recetan? Para nada, no. No se lo comparte. No. ¿Sabes cuáles son sus posibles efectos secundarios? No, la verdad es que no. Solamente sé un efecto secundario que, por ejemplo, puede ser que cuando tomas mucho medicamento en pastillas así, te puede dañar como algún tipo de riñones o algo así. Pero aparte de eso, que tenga otro efecto secundario, pues no. Cuando tú estás enfermo y vas al médico, ¿le compartes tus alergias que tienes? No, porque hasta donde sé no soy alérgico a ningún medicamento. Cuando usted visita a su médico, ¿le informa sobre las alergias que tiene? En mi caso sí, porque yo tengo muchas alergias, siempre he batallado con eso. En mi caso sí, la verdad. Cuando tú vas al médico, ¿le indicas las alergias que sueles tener? Sí, de hecho la gran mayoría de veces, bueno, no es cierto. Regularmente, a veces te lo preguntan y a veces no te lo preguntan. O sea, a veces que sí y a veces no. Ok, entonces solamente se lo comentas cuando ellos te los preguntan. Ajá, sí, solamente si ellos me lo preguntan, te digo, porque pues uno no sabe, ¿no? Realmente es que si eres alérgico o no a un medicamento, ¿no? ¿Y usted lleva algún registro actualizado sobre los medicamentos o suplementos que toma? No. No, ninguno. No, solo cuando me siento mal, por ejemplo, de mis alergias es cuando tomo el medicamento. ¿Llevas un registro de los medicamentos o suplementos que tomas? No, ninguno. Muy bien, como podemos observar, hay un gran desconocimiento de muchas personas respecto a este uso racional, el uso adecuado de los medicamentos. Y se dejan pasar por alto pues muchísimas cosas, ¿no? Yo en particular les puedo dar mi experiencia. Yo trabajo en un instituto en donde nosotros atendemos pacientes de cuidados paliativos. Cuidados paliativos son pacientes que por alguna razón tienen una enfermedad que amenaza su vida, que tienen un periodo, digamos, de una expectativa de vida limitada, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que los pacientes conozcan, sepan muy bien respecto a cómo tomar su medicamento para paliar, digamos, sus síntomas, para que esos síntomas no sean tan severos. Y entonces se platica con ellos y se ve cómo es un día de típico, normal de ellos, y entonces se les explica a qué horas es más conveniente tomar sus medicamentos en un horario específico, porque el médico está acostumbrado a prescribir, tómese tal medicamento cada 8 horas o cada 12 horas. Pero no sabe a qué hora se levanta el paciente, a qué horas desayuna, a qué hora cena, qué actividades realiza. Entonces, esa parte es importante y hay que establecer horarios fijos para que se tome el medicamento. Esa es una
una recomendación que yo hago frecuentemente a los pacientes que atendemos. Vamos a ver por allí un resumen en unas gráficas de lo que los pacientes nos mostraron a través de ciertas encuestas. Ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla. La mayoría de las personas dicen que saben o que conocen para qué sirve su medicamento. En nuestra experiencia, me imagino que es la misma tuya, Fabi, no es así siempre, ¿no? No sé, la siguiente, esta, por ejemplo, fíjate, dice, ¿sabe cómo tomar los medicamentos que le recetó su médico? También dicen que sí, pero a la hora de la hora, cuando uno platica con ellos, se da uno cuenta que no. ¿Conocen los efectos secundarios de los medicamentos que toma? Fíjense, más o menos podríamos decir que es un 60-40, ¿no? Unos que dicen que sí y otros que dicen que no. Pero finalmente esto no sucede. Y la parte de si sobra algún medicamento, ¿qué hacer con él? Lo guardo en el botiquín por si lo vuelvo a necesitar. Ese es el gran porcentaje. Lo comentó adecuadamente Alicia en su momento. O sea, por si acaso tengo un dolor de cabeza, por si acaso tengo un problema gástrico, etcétera, ¿no? O sea, guardan esos medicamentos. Y la parte final, donde se platica acerca de las alergias, ¿no? Presentes en los pacientes. Muchas veces se pasa por desapercibido esta parte y el paciente no participa en este proceso, ¿no? ¿Quieres platicarnos un poquito? La lista de los medicamentos actualizadas. También no se lleva una lista actualizada. Creo que es suficiente. Fabi, si nos puedes platicar un poquito de tu experiencia en este tema. Pues como vimos, hay muchas situaciones que nos ponen en un uso irracional y también hay muchas estrategias que podemos implementar. Las que más hemos abordado es pues desde la capacitación del profesional de la salud, pero yo creo desde mi experiencia que también estuve en Paldía tratando pacientes y en la actualidad trato pues familiares, amigos que me consultan, que la piedra angular de un uso adecuado a los medicamentos es estar en contacto con el paciente, saber cuáles son sus necesidades terapéuticas, pero también puede haber otras necesidades no terapéuticas que podemos apoyar a los pacientes, ¿no? A lo mejor yo no puedo resolver una situación emocional o psicológica del paciente, pero sí puedo abordarlo y derivarlo a algún otro profesional para que reciba una atención. Entonces, yo creo que el 50% de la evolución favorable de un paciente es escucharlo y reconocer sus necesidades. La otra es que como profesionales de la salud nos acerquemos a él y podamos entender su necesidad y desde la parte farmacoterapéutica explicarle a un lenguaje que ellos puedan entender, porque normalmente el médico en la consulta nos dice, sí, tómeselo tanto por tanto, tantos días, ¿no? Y está en la receta, como dijeron los pacientes. Sin embargo, como paciente, cuando vas al médico, estás enfermo, no estás al 100% en tus capacidades y se te olvidan las indicaciones. Entonces, creo que como países, México, Latinoamérica u otros países, y creo que la doctora Catalina lo abordó, que tienen un centro de información de medicamentos, pues eso te pone en contacto con el paciente de manera continua. Entonces, es implementar ese tipo de estrategias que en lo personal yo estoy implementando una atención virtual, un consultorio virtual farmacéutico para los pacientes para que nos pregunten desde cómo se lo va a tomar, si lo puede fraccionar, si se lo toma con agua, con leche, incluso dónde lo puede adquirir, porque a veces no es fácil conseguir un medicamento. Entonces creo que la piedra angular, obviamente, son las estrategias de salud, desde los sistemas de guías y todo eso, pero el último usuario o el principal usuario es el paciente. Entonces tenemos que llegar a ese punto donde concienticemos a la población que los medicamentos no son dulces, que son herramientas terapéuticas y que nos pueden llevar a tener un beneficio, pero también un prejuicio para nuestra salud. Muy bien, excelente, correcto. Cata, ¿nos quieres platicar un poquito acerca de todo lo que hemos observado y qué opinas
acerca de esto que los mismos pacientes nos han dicho? Claro, que es lo más común. Si le preguntamos al paciente, ¿sabe para qué sirven los medicamentos? ¿Sabe cómo tomarlos? ¿Sabe para qué se lo mandaron? Casi que yo les puedo decir que el 95% nos va a decir que sí, cuando ustedes y yo que trabajamos con pacientes sabemos que eso no es cierto. Entonces, de aquí la importancia, ok, para la encuesta obviamente había que hacer la pregunta así, además me encanta porque nos sirve para que hagamos este debate. ¿Cuál es la forma de preguntarle al paciente? Si le vas a preguntar, ¿sabe para qué sirven? Después le decís, ok, entonces, ¿para qué sirve? Y vas mostrándole cada uno de los medicamentos para que te diga para qué sirve. Te dice que sabe cómo tomarlos, ok. Le vas enseñando cada uno de los medicamentos cómo se lo toma, ¿verdad? Con comida, sin comida, a qué hora. Lo hace a la misma hora todos los días. Creo que esto nos lo da solo la práctica, ¿verdad? Y nosotros, bueno, yo que trabajo y tengo muchos años de trabajar con atención farmacéutica, es lo que he tratado también de pasarle tanto a los colegas como a los médicos con los que trabajo, ¿verdad? Porque desde el inicio yo estaba sentada con ellos en una consulta que hacemos a veces conjunta y él le decía, ¿está tomando los medicamentos bien? Sí. Entonces el doctor, y nada más, seguía haciendo la indicación. Entonces yo metía la cuchara. Ok, ¿cómo se toma el medicamento? ¿Cuáles son los medicamentos? Y se me cae viendo el doctor así y comenzó a darse cuenta que efectivamente el paciente se estaba tomando muchísimas cosas mal y algunas no se las tomaba. E incluso ya cuando yo lo veo en mi consultorio sola, el paciente me dice a mí, no, vea doctora, es que realmente ese no me lo tomo porque es que me cae mal. Y ese otro, no, porque me dijeron que ese era malo para tal cosa. Entonces, es mucho la forma en que le preguntamos al paciente cómo logramos obtener esa información. Por eso yo siempre los insto es, no nos quedemos con solo el sí o el no, ¿verdad? Es siempre indagar más con ese paciente. Y también nos pasa otra cosa. Hay muchos que se lo saben todo y no lo hacen como tienen que hacerlo también. Entonces, esa es otra verdad que tenemos que siempre tener presente, ¿verdad? A veces hablo con algunos de los médicos que me manda un paciente y me dice, ¿qué te pareció? Y le digo, aquí estamos en un problema porque se sabe todo, me dice así con pelos y señales cómo se llama el medicamento, para qué sirve y a qué hora se lo tiene que tomar, pero los exámenes de laboratorio a mí me reflejan que no lo está haciendo de forma adecuada. Y si lo está haciendo de forma adecuada, pues aquí hay una falla terapéutica, ¿verdad? Entonces, hasta eso, ¿verdad? Que tenemos que convertirnos un poco en adivinos, medio psicólogos, que no me digan los psicólogos porque me matan, pero hay que tratar de empezar a ahondar con ese paciente qué es lo que está pasando en realidad, ¿verdad? Pero me encantó porque es muy válido. Ahora les voy a comentar, bueno, ya les comenté, creo que a Carlos y Alicia, acá en Costa Rica estamos hackeados, la seguridad social está hackeada, tenemos ya como 3 semanas hackeados. Entonces ha sido un debacle y por eso yo siempre se lo decía a los pacientes y ahora digo, es que uno es como vidente, ¿verdad? ¿Qué pasa? No sabe cómo tomarse los medicamentos, perdón, no sabe el nombre de los medicamentos, que pasa mucho. Todos somos farmacéuticos y sabemos que los nombres no son fáciles de pronunciar para muchos pacientes, ¿verdad? Entonces, téngalos anotados, ¿verdad? Anote el nombre del medicamento, la fuerza y cuánto tiene indicado. Si no sabe escribir o le cuesta, tiene letra muy fea, no le cuesta, tómele foto a los medicamentos, guarde los envases, los paquetes que por lo menos en la Seguridad Social acá les damos todos rotulados, ¿verdad? Entonces, eso nos ha ayudado un montón en este problema que estamos pasando ahorita. Algunos pacientes súper ordenados nos llegan con las bolsitas así rotuladas, con la etiqueta pegadas en una hoja en blanco, ¿verdad? Para que sepamos. Otros nos traen la foto del medicamento y entonces nos dicen, bueno, de esta me tomo una, de esta me tomo 2 y así, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante, ¿verdad? Que el paciente que no logra manejar bien su tratamiento lo tenga siempre anotado. Y nosotros como farmacéuticos, y en el momento que vemos al paciente, pues tenemos acceso a esos medicamentos, a ese expediente, lo que sea, hacerle un carnet de medicación, una hojita, lo más sencillo para que ese paciente pueda tener esa información. Pero sí, definitivamente, como lo mencionan todos, ¿verdad? La parte de un horario establecido de medicamentos es básico, ¿verdad? Porque a veces el paciente le dice a uno, sí, yo me lo tomo todos los días, pero resulta que se toma el enalapril un día a las 8 de la mañana y el día siguiente a las 8 de la noche, cuando todos sabemos que eso no es lo ideal, ¿verdad? Se toman los medicamentos
Sí, en ayunas, pero resulta que un día se levanta a las 7 de la mañana y otros días se levanta a las 10 de la mañana. Entonces, pues obviamente no estamos cumpliendo pues esos horarios que requerimos en ese paciente. Entonces, esa parte de inculcarle al paciente que es tan importante tomarse los medicamentos, ¿verdad? Bien en el sentido de las cantidades diarias como con los horarios establecidos, como mencionaba Carlos ahora. Muy bien, excelente. Alicia, si nos platicas también tu experiencia en este sentido, por favor. Bien. Fui mirando los videos muy atentamente de las consultas a los pacientes. Comparto lo que dice Cata. La manera de preguntar induce muchísimo a la respuesta, eso es verdad. Pero destaco algunas cositas. Uno de los entrevistados dijo, no, tengo confianza, ¿verdad?, en lo que el médico dice, ¿verdad? Si él lo escribió, si él me lo mandó, si lo indicó, es porque está bien. Primer punto, confianza. Y todos sabemos que a veces hay que desconfiar un poquito de las indicaciones, ¿verdad? Bien. Otra persona dijo, cuando son recetados, sí sé cómo tomarlos. O sea que tengo que leer que toma medicamentos sin que sean recetados, ¿verdad? Después, si conocían los efectos adversos o las reacciones adversas, y por ahí en el chat están hablando de que los médicos mucho no tienen en cuenta estas dos cosas fundamentales. Reacciones adversas, que ningún principio activo, por ser un producto químico, está exento de tener reacciones adversas, ¿bien? Y después, hablando en la gran mayoría de nuestra población, polimedicados. Por ende, la probabilidad de que aparezcan interacciones medicamentosas y se expresen reacciones adversas va en aumento en función de la cantidad de medicamentos que tengan, ¿verdad? Hablaban de las alergias. Es fundamental saber y educar a las personas que uno no es alérgico hasta que debuta con una alergia. Yo no puedo saber de antemano si soy alérgico a algo o no. Posiblemente me entere cuando esté en una emergencia con un shock anafiláctico de que soy alérgica a determinado producto. El registro es fundamental. Nos pasa algo similar en el cual acá la industria farmacéutica, que tiene sus estuches, ¿verdad?, su estuchería con colores que son identificatorios, marketing, ¿verdad?, de la empresa. Por ende, el paciente te dice el de la caja azul con el comprimido blanco y con las letras blancas. Todos los comprimidos de ese laboratorio son blancos con caja azul. ¿Cómo lo sé yo cuál era el medicamento? Ni que hablar de las confusiones, ¿verdad? De que se vienen tomando para la próstata el del colesterol. Y resulta que obviamente sus exámenes de seguimiento de laboratorio no dan bien. ¿Ah? Por eso volvemos a lo mismo, ¿verdad? Conversar con el paciente. El médico desestima todo este momento de conversación con el paciente. Cata lo dijo, el médico y Carlos lo mismo. El médico no sabe la vida del paciente, ni siquiera sabe si sabe leer, ¿verdad? Y sale de la consulta con una receta y le preguntamos, ¿y cómo se lo mandó a tomar? O qué medicamento le mandó, porque muchas veces la receta está ilegible y nosotros queremos preguntar para ver si lo que leemos está bien. Y no tienen idea, ni siquiera para qué le mandaron el medicamento, no el medicamento, ni siquiera para qué se lo mandaron. Si era para el dolor, si era para la acidez, para qué es, no tienen idea. Por eso el diálogo, no sé en sus países, pero acá cada vez hay más pacientes por hora en la consulta del médico y por ende cada vez menos tiempo para atender a ese paciente.
Y la falta a veces de atención hace que el paciente vea varios médicos, ¿verdad? En el mes o en el año, y cada uno indica un medicamento. Y la polifarmacia es eterna. Y después viene toda la cascada, ¿no? Voy agregando nuevos medicamentos para curar una enfermedad o tratar un síntoma. Y quizás ese tratar un síntoma es quitar uno de los medicamentos que fue agregado sin tener en cuenta el resto de los medicamentos que tienen indicados. Me pareció muy buena y seguramente en cualquier país que hagan esta encuesta va a ser igual. Todos saben, pero a la hora de la verdad nadie sabe lo que toma. Es más, ni siquiera los médicos saben por qué le mandaron los medicamentos muchas veces, porque nos ha pasado. Es correcto. De hecho, fueron diseñadas específicamente las preguntas en ese sentido para encontrar partes allí que uno puede intuir, ¿no? Como adecuadamente lo mencionabas. Me encantó esa respuesta que fue muy sincera, ¿no? De, bueno, cuando son recetados, pues sí, pero si no, ¿qué quiere decir? Que está tomando algo no recetado, se está automedicando, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar ahora a otra sección del programa muy interesante que denominamos el baúl del boticario. Vamos a ver un poco la entrada a este tema, ¿no? Muy bien, excelente. Pues en esta ocasión vamos a platicar, fíjense, interesante, de nos encontramos por allí esto, guardado en el baúl del boticario, que son las 21 pastillas Houdet. Es un laboratorio que existió en Francia, ¿no? Ignoro si en la actualidad existe, creo que no, pero llegó a nuestro país a través de España, de Barcelona, aquí a México, y estamos hablando de tabletas, aquí dicen pastillas, ¿no? Pastillas de cocaína. Esto, curiosamente, en la actualidad, pues definitivamente no existiría, ¿no? O sea, este tipo de medicamentos, si se puede decir así, porque en este caso están recomendadas para ciertas condiciones. Aquí digamos, en la etiqueta dice analgésico local para padecimientos de la boca y estómago. Así lo menciona. Y lo podemos ver en la etiqueta, y vienen las tabletitas y viene la composición de la misma, ¿no? Que trae clorhidrato de cocaína y un montón de otras cosas aquí de excipientes, ¿no? Investigando un poco respecto a cómo llegó esto a nuestro país, como les decía, llegó de Barcelona, en España en particular. Como son vecinos de los franceses, tuvieron a bien importarlo y llegaron a nuestro país a través de un distribuidor que existió en México, que se llama Waltz y Compañía, que estaba ubicado en la calle de Valderas, en la Ciudad de México, y de ahí lo distribuían pues al resto del país, ¿no? Y el que impulsó todo esto fue un doctor denominado Guillermo Parra, que estuvo en la Escuela Nacional de Medicina entre los años 20, del 1920 al 23, y creó un formulario en el cual venían una serie de remedios que se utilizaban en la época, ¿no? Fíjense aquí, les voy a leer un poquito lo que dice aquí. Fórmulas recomendadas por los médicos contenían no solo plantas medicinales o productos naturales. Muchas de ellas incluían sustancias químicas, principios aislados de plantas, básicamente alcaloides, como lo podemos observar aquí, diversas formulaciones, algunas de ellas mexicanas, como el vino de Hidalgo Carpio, el elixir digestivo de Herrera, las píldoras pacíficas de la farmacia mexicana con opio, nuez moscada, hinojo, azafrán, ácido benzoico y miel, magnesia de Márquez, cápsulas de González, el agua del doctor Maicot, o la inyección hipodérmica de cloroquina de Rivera, procedente de aquí de Guadalajara, ¿no? Bueno, y hay un montón de otras cosas, ¿no? Habla aquí
Dice, en muchos de esos medicamentos se puede apreciar la hegemonía médica francesa de entonces, con preparados tradicionales y productos como la solución concentrada de Tourette-Perret, los gránulos de Chateau, de codeína, aconitina y osamina, la masa ferruginosa de Ballet, el licor arsenical de Balugon, el agua de Ravel, la tintura de Baume, etcétera, un montón de cosas. Y aquí viene justamente mencionado estas pastillas de Jaude. Está interesante, ¿no? O sea, como ustedes pueden observar esto, pues en la actualidad pues no tendría sentido, ¿no? En una farmacia. Pero en ese entonces existían estos. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Pues creo que hemos avanzado en el sentido de que ahora la producción de los medicamentos es más controlada, que se hacen estudios completos para saber los efectos adversos, al menos en un grupo de población, que las formulaciones son más adecuadas para los pacientes y que procuramos controlar la prescripción de los medicamentos de tal forma que como estas pastillas que dicen de cocaína, pues no las consuma cualquier persona, sino realmente el paciente que lo puede necesitar. Correcto. Vamos a pasar ahora a contestar algunas preguntas de las personas que amablemente nos acompañan en la audiencia. Nos seleccionamos algunas preguntas. Si nos hacen favor, Cata, si gustas responder una pregunta por allí de las que están en el chat que te haya llamado la atención en particular, o no sé si tienen alguna que... Hace rato estoy viendo una y creo que ha estado como reiterada de como que se íbamos a abordar el tema de la resistencia microbiana, como que no lo habíamos abordado. Y precisamente yo cuando, no lo comenté, pero creo que todos lo pensamos, ¿verdad? Un poco, que cuando se habla de uso racional de medicamentos, precisamente la gente siempre piensa en antibióticos, ¿verdad? Y piensa que únicamente el uso racional de medicamentos debería ser con antibióticos, ¿verdad? Entonces yo deliberadamente, de hecho, no lo había mencionado digamos, en las partes en las que me ha tocado a mí intervenir, pensando en eso, ¿verdad? Que es lo que usualmente más se piensa cuando es uso racional de medicamentos. No que no sea importante, por supuesto que sabemos que es súper importante y que en este momento, pues creo que tal vez más que nunca, ¿verdad? Ahora que tenemos esas superbacterias que son multiresistentes y demás, pero por lo menos en mi caso no lo mencioné precisamente porque a veces la gente olvida el resto de medicamentos, ¿verdad? Y es tan importante tener un uso racional de medicamentos con los antibióticos como con el resto de medicamentos. De hecho, cuando uno busca información de uso racional de medicamentos, siempre lo primero que te sale en la pantalla, ¿verdad? En la OMS y todo, es siempre antibióticos. Pero por supuesto que es importante, pero sí quisimos tal vez hacer un enfoque un poco diferente con toda la parte de lo que es desde la parte de la directriz con Ali, ¿verdad? Que tiene toda la experiencia en esta parte de lo que es la compra de medicamentos y demás, y verlo un poquito con otro tipo de medicamentos. Perdón. Ali, ¿quieres comentar algo respecto a alguna pregunta que te haya llamado la atención del chat de lo que hemos estado observando? Bien, tengo una que en realidad comparto muy con el comentario de la importancia lo dije ya, de esto salimos todos juntos, ¿ah? Si no vamos a salir, y el uso racional, como dijo Cata, va mucho más allá del antibiótico, ¿ah? El trabajo multidisciplinario es fundamental. Cada uno, desde su punto de vista, desde su lugar de trabajo, tiene un aporte diferente. Alguien por más arriba en el chat colocó como que el químico farmacéutico o el farmacéutico había dejado de tener, digamos, su lugar. Creo que fue algo así lo que dijo. Y creo que en algunos lugares puede ser, pero que nosotros tenemos las herramientas para tener un buen lugar.
porque el médico no le da importancia a las interacciones. Hablaron de conciliación, que si le pusieron nombre a lo que yo dije, ir de varios médicos, ir a una internación, salir de alta con una medicación totalmente distinta, pero muchas veces de los mismos grupos farmacológicos, entonces tiene duplicidades indicadas y nadie le controló eso. ¿En dónde podemos nosotros trabajar ahí? Bien. En otro lugar del chat decía, nuestro químico solo, nuestro farmacéutico solo dispensa recetas. Bueno, sí, quizás la gran mayoría de nuestra tarea es la atención directa y dispensar recetas, pero tenemos que hacer otras cosas, tenemos que hacer, y por supuesto, cosas clínicas. Y muchas veces, en nuestro país sucede que desgraciadamente en la academia hay muchas cosas que no nos forman. Y nosotros tenemos, lo que sí tenemos, porque creo que eso sí lo tienen todos los farmacéuticos, es la capacidad de poder tener, ¿verdad? Digamos, de poder ser objetivo y de poder tener información y sabemos dónde buscarla. Entonces, yo diría, tenemos que ser mucho más que el secretario en la comisión, tenemos que ser mucho más que el dispensador de recetas en la farmacia y tratar de meternos mucho más en la gestión, ¿verdad? Pero en la gestión macro, en la gestión de compra, en la gestión de involucrarnos con el paciente. Cata habló, tenemos grupos especializados en antirretrovirales. Quizás no se pueda comenzar con todo, pero desde nuestro pequeño lugar empezar a decir, bueno, voy a revisar las prescripciones de tal grupo de medicamentos. Voy a trabajar, siempre vamos a encontrar un aliado, siempre vamos a encontrar médicos, licenciados o equipo de gestión, directores, gerentes, que no van a querer nada. Eso lo vamos a encontrar, pero siempre va a haber alguien que nos pueda colaborar y que vea una luz más allá de este camino a veces oscuro, en el cual nosotros tenemos que trabajar. El químico tiene que tomar la iniciativa. Y bueno, capaz que nos damos contra un muro, contra una pared, pero bueno, acomodémonos y desviemos ese muro, bueno, para poder encontrar una salida, porque como dije y reitero, entre todos tenemos que salir adelante. El trabajo en equipo es fundamental. Eso es lo único que nos ha dado buenos resultados. Bueno, en el hospital policial, que Cata y Carlos saben que trabajo allí, es de la única manera que se ha podido trabajar. Y los médicos, sí, los médicos desconocen todo esto, este mundo después. Parece que la responsabilidad de ellos va hasta el momento que prescriben. Y después de ahí es problema de, ¿quién sabe? Del paciente, de enfermería, del cuidador del paciente o del químico farmacéutico. Pero deja de ser su responsabilidad, ¿verdad? Incluso la mayoría ni siquiera entienden la responsabilidad de escribir, de hacer la indicación, ¿verdad? Que eso también muchas veces se desconoce. Siempre decimos que los médicos tienen mala letra, mala caligrafía, para después ampararse de que nadie sabe lo que dice ahí. Entonces, por ahí viene, no sé si hay alguna otra cosa más en el chat, pero nada, creo que por ahí está. Cata, creo que querías decir algo. Y que, bueno, obviamente, como siempre, te apoyo al 100%, amiga. No, lo que estás diciendo es muy cierto. A veces nos ponemos con este abanderado, somos los farmacéuticos o los químicos farmacéuticos de este lado y los médicos de este lado y somos enemigos, o eso no puede existir, ¿verdad? O sea, yo sé, yo entiendo, ¿verdad? A veces hay roces y pues hay que tratar de sobrellevar eso. Yo ahorita tengo que trabajar muy de cerca con una médico de medicina familiar, que obviamente su formación es muy diferente, creo que en todos los países hay un médico así, ¿verdad? Entonces ella el otro día me decía, eso es una señora ya bastante mayor, ya ella se jubila este año, y me decía, es que yo no sé por qué los colegas pelean tanto con los farmacéuticos. Dice, si los farmacéuticos están ahí para salvarnos el pellejo, me decía ella, no sé si la expresión se entiende, ¿verdad? Entonces,
y yo le decía, bueno, doctora, en realidad creo que es un trabajo conjunto. Nosotros tratamos de que ustedes no cometan errores, pero igual cuando nosotros cometemos errores, ustedes nos defienden, porque vamos a ver, no somos infalibles. Y como farmacéuticos es cierto que muchas veces le ayudamos al médico para prevenir que cometa un error de prescripción, por ejemplo, pero también nos equivocamos a la hora de entregar un medicamento, ¿verdad? A veces, y es el médico el que muchas veces nos defiende, ¿verdad? Ante la presión, ante el trabajo y demás. Entonces sí, pensar siempre en esto, somos un equipo. De hecho, un médico solo no puede hacer nada, un farmacéutico solo tampoco puede hacer todo lo que quisiera hacer. Entonces es un equipo, somos un montón de eslabones en la cadena que tenemos que estar unidos, nos guste o no en algunas ocasiones, pero como bien lo decía Ali, bueno, si chocamos con este no vamos a poder trabajar así, pues no es el único, habrá otro con el que podemos trabajar. Y eso es lo que tenemos que buscar, esos aliados, ¿verdad? Que nos van a ayudar en esta labor. Y a mí me pasó, en estas semanas me estaba pasando precisamente con un médico al que aprecio muchísimo, pero que tiene la mala costumbre de que en expediente, en el manual, digamos, ahora que volvimos a la prehistoria con los expedientes a mano, ¿verdad? Siempre pone abreviaturas con los nombres de los medicamentos. Entonces pone LVT, ¿verdad? Entonces sí, es cierto que pone la fuerza, 20 miligramos, pero el otro día llega una residente y decía, pero ¿qué es esto? Lovastatina, levotiroxina, y yo vuelvo a ver y me dan ganas de ahorcarlo, ¿verdad? Y entonces yo, no doctora, vea la fuerza, son 20 miligramos, sí es lovastatina. Entonces con ese médico se lo he dicho 1000 veces, pero él lo que piensa es que como usualmente es él quien ve a esos pacientes, él no se va a equivocar porque él conoce su letra y sabe qué es, pero vos no vas a ser eterno. En algún momento no estás, tenés vacaciones, alguien te cubre y ya hemos visto errores. Esta semana precisamente una paciente, la de trasplante renal, llega y me devuelve unas metforminas. ¿Y qué pasa? En el expediente, me devuelve unos micofenolatos, ¿verdad? En el expediente, lógico, la médico residente que llega a ver decía tacrolimus, prednisona y MTF, el 500 miligramos cada 12. La doctora lo que hizo fue ver rápido. MTF no es una abreviatura para micofenolato, usualmente usamos MMF, pero donde ella ve 2 inmunosupresores, ve el tercer nombre, la fuerza coincide, porque 500 miligramos se pueden dar 2 cápsulas de micofenolato, y que mandó una receta, micofenolato, y que era metformina. Por dicha el paciente se da cuenta y llega a consulta y lo logramos arreglar. Entonces, llego y le digo, ves, por eso te he dicho 500 veces que por favor no pongas las abreviaturas. Entonces, cuesta mucho, pero vamos a ver, ¿se logra? Pues sí se logra. Pero tenemos que buscar siempre esos aliados que realmente nos ayuden a lograr nuestro objetivo, porque el objetivo final de todos es que el paciente esté mejor. ¿Y cómo logramos eso? Solo trabajando unidos, porque si trabajamos por bandos, se los aseguro que no vamos a llegar a ningún lugar. Excelente. Creo que todos hemos pasado por este tipo de experiencias, ¿no? Fabi, tú me imagino tienes más de una, ¿no? En la cual hay diferencias con alguien, pero una parte importante es aplicar esto que nosotros conocemos como la inteligencia emocional, ¿no? El saber llegarle a las personas y poder limar esas asperezas y platicar acerca de que lo importante es que el paciente, a final de cuentas, tenga el beneficio, ¿no?, del medicamento. Bueno, vamos a pasar ya a una ronda final en donde, por cierto, me pidieron explicar un poco lo de el link que vamos a dar, vamos a dejar por allí para que ustedes accedan a la parte de la constancia, ¿sí? Ahora, esto lleva su tiempo, no esperen que la constancia sea de inmediato, ¿no? O sea, lleva algún tiempo tramitarla, ¿no? Y por lo tanto, pues les pedimos un poco de paciencia en ese sentido. A una ronda final, con conclusiones acerca de todo lo que hemos platicado el día de hoy. Bueno, nada más quiero enmarcar un poquito el concepto de dispensación, porque creo que
hemos estado entendiendo que dispensación es surtir una receta de alguna forma, pero en el proceso de la dispensación es surtir la receta y darle información al paciente sobre el uso adecuado de los medicamentos. Validar la receta en el sentido de si ese medicamento, esa dosis, ese tiempo, es adecuado para la patología que está teniendo o para el diagnóstico para el cual se está dando el paciente, e integrar todo el expediente farmacoterapéutico del paciente. Y para cerrar mi participación, pues es unir fuerzas, todo el equipo de salud, y reitero, pues acercarnos al paciente, a entender sus necesidades, porque a veces no saben leer, a veces no saben describir cuál es su problema de salud, y el médico les puede explicar en tecnicismos, pero él acaba no entendiendo porque no entiende ese lenguaje. Entonces, ponernos, por así decirlo, a la disposición del paciente para entender sus necesidades y capacitarlo para que pueda entender, una, su enfermedad primero, y dos, el tratamiento que se le está dando. Así podríamos conseguir el apego terapéutico que esperamos. Y pues gracias. Muchas gracias a ti, Fabi, muchas gracias por la participación. Por allí vi algo interesante. No sé si Alicia nos puedes comentar. Alguien preguntó en específico cómo se hace esta auditoría de los expedientes, ¿no? Lo Bien, sabemos bien. nosotros, ¿no? Pero si quieres explicar esta Bien. parte y tus conclusiones finales. Exacto. Bueno, una auditoría, a lo que me refería con auditoría es tomar un paciente, ¿verdad? Ver su perfil farmacológico, ¿no? O sea, qué medicamentos tiene indicados. Y lo que hacemos es buscar en la historia clínica si tiene, ¿verdad? Diagnósticos, ¿ah? Estudios de laboratorio que confirmen, digamos, ese diagnóstico y la indicación. Eso es hacer una auditoría. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, hay pacientes que tienen indicado durante años, por ejemplo, levotiroxina, y no tienen ni siquiera una medición de TSH, ni de T4, ni de T3 en la paraclínica. Y por ende no hay un seguimiento de ese medicamento. Así con un montón de medicamentos que tiene indicado. Bien, se puede hacer por paciente. Por ejemplo, como les decía, en mi lugar de trabajo, los pacientes no tienen que abonar ningún ticket, ¿verdad? Por el medicamento, y tienden a tener una polifarmacia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y vamos a ver la definición de polimedicados de la OMS. Bueno, 4 o 5 medicamentos. Entrarían todos los pacientes. O sea que no vamos a ver a esos pacientes. Hicimos un corte mucho más alto. Entonces, por ejemplo, ahí sí vamos por qué pacientes tienen indicado, o sea, qué pacientes retiran más de 15 medicamentos en farmacia. Y hay muchos. Entonces uno empieza a ver de allí, con su historia clínica, que hay duplicidades, que retiran 2 hipnóticos, que retiran 4 medicamentos para la diabetes, 5 medicamentos para la hipertensión y algunos de ellos del mismo grupo terapéutico, y así sucesivamente. Esas serían las auditorías que nosotros hacemos. ¿Para qué lo hacemos? Bueno, para informar. Bien, acá sí hay que tener mucho cuidado, hablar con el médico, ¿verdad? No ir a decirle, tú indicaste mal. No, es, doctor, encontramos esto en la indicación del paciente. ¿Será correcto? ¿Usted está al tanto de que el paciente, además de atorvastatina, tiene indicado rosuvastatina? Y a veces, entrando por allí, no nos damos contra la pared, ¿verdad? Y entonces hay una adecuación de la terapia del paciente. Bien, hay diferentes estrategias para entrarle, pero es muy importante. Es parte del trabajo de no hacer una entrega de una cajita de un medicamento. Es hacer la entrega, ¿verdad?, completa, ¿verdad? Viendo la historia clínica, validando,
explicando al paciente. ¿Ah? Hay mamás que no saben preparar un antibiótico extemporáneo, por ejemplo. Y hemos llegado a casos a que le dan una cuchara con el polvo, ¿verdad? Sin reconstituirlo previamente. Y así un montón de cosas, ¿verdad? Tomar óvulos, hay un montón, o sea que hay mucho trabajo para hacer. No sé si algo más, creo que estamos... Creo que con eso estamos muy bien. Cata, ¿alguna reflexión final que quieras agregar? Bueno, aprovechando tal vez un poco lo que mencionaba Ali ahora al final, es que nosotros como farmacéuticos, pero todos los profesionales del área de la salud, tenemos que trabajar un poco en el tema de comunicación, ¿verdad? Es que a veces ese tema se nos va un poco, por lo menos cuando yo me formé ya hace bastantes añitos, no voy a decir cuántos, no veíamos el tema de comunicación en la universidad. Yo creo y veo que ha cambiado, por lo menos en la currícula un poco aquí en mi país. Cuando tuve la oportunidad de cursar la maestría en atención farmacéutica en Granada, nos daban un curso completo de comunicación y nos hacían enfrentarnos, nos llevaban al área de comunicación de la universidad y nos hacían enfrentarnos a las cámaras, ¿verdad? De televisión, a la radio, y era esa sensación, yo me acuerdo que yo decía, ay Dios mío, porque aunque la gente puede creer que no, yo tal vez soy muy hablantina y así cuando ya conozco a las personas, ¿verdad? Y tal vez en las charlas pues ya voy perdiendo el nervio ya cuando empiezo a hablar, pero sí me da como un poco de estrés siempre antes de empezar algo. Y cuando me iba a tocar a mí, yo decía, ¿cómo me va a grabar? ¿Cómo me voy a ver? Y es esa cosa que le da a uno, ¿verdad? Y hasta que uno logra, ¿verdad? Empezar a hacerlo y ya, lo logra y se te olvida. Esta parte creo que es importante que nosotros, los que no tuvimos la oportunidad de verlo en la universidad, pues ahora hay muchos libros, hay muchos cursos, hay muchas cosas en línea que podemos seguir, ¿verdad? Para que nos ayude a esto, a cómo abordar, porque tan importante es saber cómo hablarle al paciente, ¿verdad? Y cómo ponernos en su lugar, ¿verdad? Que al igual como lo decía ahora Ali, al médico, ¿verdad? Si yo siempre digo, bueno, es un error del médico, pero si hubiera sido yo la que me hubiera equivocado, ¿cómo me gustaría a mí que me viniera a decir a mí que yo cometí un error? Entonces, eso es lo que tenemos que aplicar siempre a la hora de hablar con cualquier otra persona, un colega, un médico, otro profesional del área de la salud, un paciente, ¿verdad? Entonces, siempre trabajar mucho en esta parte de la comunicación es importante, ¿verdad? La parte de la empatía me parece que es básica y que eso realmente en este tema, en lo que es el uso racional de medicamentos, pues nos va a ayudar muchísimo a lograr el objetivo final. Excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias. Agradecer su participación, Cata, Ali, muchísimas gracias por participar en este primer programa del podcast de la Farmacia TV.